Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta tarde, a este momento maravilloso aquí en Granada, lluvioso, pero maravilloso, en que podemos hablar de algo que todo el mundo buscamos en algún momento en nuestra vida, que es cómo dejar de sufrir. No tanto el dolor físico, ese lo vamos a tener sí o sí en un momento o en muchos de nuestra vida, en mayor o en menor cantidad, sino el dolor emocional, ese sufrimiento mental que tenemos ante las circunstancias que la vida trae y a veces incluso sin que la vida traiga ninguna circunstancia especialmente difícil, ese sufrimiento mental puede estar ahí. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cuál es el camino, cuáles son las formas, las estrategias que podemos utilizar para disminuir en la medida de lo posible ese sufrimiento mental, emocional. Si no me conoces, si es la primera vez que me escuchas, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y en mi canal utilizo la meditación, la sabiduría de hace miles de años junto con la psicología moderna y la neurociencia para ayudarnos. Y siempre doy estrategias prácticas para que podamos aplicar e ir en la dirección que queremos, en este caso, en la disminución del sufrimiento mental y emocional. Bien, vamos a empezar con las diapositivas y recuerda, si alguna vez o si más adelante vuelves a ver este directo, si lo estás viendo ahora en directo o si lo ves cuando ya no está directo, que se queda grabado a YouTube, recuerda que este vídeo va a tener capítulos y que más adelante yo le voy a poner capítulos. Si en algún momento tú quieres ir a una parte en concreta del vídeo, solo tienes que ir a ese capítulo y escuchar esa parte que te interesa. Muy bien, vamos a ello, vamos con las diapositivas. Vale. Y tenemos aquí, vamos a ir avanzando en esto del fin del sufrimiento. Y vamos a empezar explicando un poquito primero la diferencia entre dolor y sufrimiento. Digamos que unas personas lo podrían explicar de una manera, otras personas lo podrían explicar de otra, pero es muy importante que quedemos en una terminología, que estemos de acuerdo en una terminología, en unas palabras de cuando digo dolor me refiero a esto, cuando digo sufrimiento me refiero a esto otro. En mi caso, como en el caso de muchos otros buscadores y exploradores de la conciencia, cuando yo hablo de dolor, hablo del dolor físico, por ejemplo, me duelen las muelas. Bueno, pues eso es algo objetivo y claro. Y el sufrimiento es la parte emocional del dolor. Hay personas que ante un mismo dolor pueden llevarlo con más tranquilidad. Al llevarlo con más tranquilidad, el dolor duele menos, eso también es cierto, porque en el cerebro la parte física y emocional del dolor están muy cerca la una de la otra, se procesan muy juntas en el cerebro y cuando estamos estresados o cuando nos sentimos muy mal con el dolor físico, el dolor emocional aumenta, pero no hace falta que tengamos dolor físico. El dolor puede ser el dolor de la pérdida de un ser querido, el dolor producido por una muerte o el dolor de una mala noticia. Y el sufrimiento es esa parte emocional. El sufrimiento entonces es algo que depende más de nosotros y nosotras. Buda lo llamó dukkha y dukkha lo podemos traducir como sufrimiento, pero también insatisfacción y desdicha. Es como la característica de la mente humana. De hecho, estoy viendo aquí que algunas habéis puesto que se ve, que estáis muy mal. Y Javier me ha puesto que se ve borrosa la diapo. Pues eso sí que no lo puedo mejorar yo, que se vea borrosa la diapo. Quiero explorar en los próximos meses otro software de streaming, porque la verdad es que es relativamente fácil de utilizar, pero no me gusta nada. Da muchos problemas. No estoy nada contenta con este software, así que cambiaré. Tengo que explorar, estudiar y cambiar. Entonces, bueno, pues se ve un poco borrosa la diapo. Pues eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces os vais a tener que fiar de lo que yo digo.
Entonces sí, es el estado normal más habitual de nuestra mente. Es un estado que genera sufrimiento. ¿Y por qué genera sufrimiento? Genera sufrimiento porque no estamos contentos, contentas con lo que pasa, o queremos que lo que está ocurriendo sea diferente de lo que está pasando realmente. Hay una frase que se repite mucho en el mundo de la meditación, que es: no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Los estoicos nos hablaban de que había dos tipos de cosas en el mundo: las que eran importantes y las que no eran importantes. Las que no eran importantes era todo lo que no dependía de mí. Si hoy llueve o no llueve, no depende de mí. Si alguien que a mí me gustaría que me llamara por teléfono y que me preguntara algo no lo hace, eso no depende de mí. Lo que hace otra persona no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo yo reacciono a esas cosas. Byron Katie, en tiempos modernos, nos diría: hay tres tipos de asuntos en el universo: lo que depende de mí, lo que depende de los demás y lo que depende de la realidad. Lo que depende de los demás y lo que depende de la realidad es lo que yo no puedo controlar. Lo que depende de mí es lo que yo sí puedo controlar. Por lo tanto, yo tengo que centrarme, para yo poder sentir también que tengo algo de control en mi vida, que hay muchísimas cosas en las que no tenemos control, es, en vez de centrarnos en los demás, en lo que no puedo cambiar, es centrarme en lo que sí puedo cambiar. Y lo que sí puedo cambiar, independientemente de las circunstancias que haya, es cómo yo reacciono, cómo yo me siento ante eso. Ante la misma situación, personas diferentes reaccionan de manera distinta. Por ejemplo, una madre y el nido vacío, los hijos, las hijas que ya se han ido de casa. Bueno, pues algunas madres reaccionan con depresión, con ansiedad, con soledad, con mucho dolor. Otras madres reaccionan con aceptación y otras directamente están súper contentas porque ahora por fin son libres. Entonces el hecho es el mismo, pero cómo lo interpreta cada persona es diferente. Hay situaciones que son muy duras, que no es que los hijos se vayan de casa cuando ya les ha llegado su momento, pero incluso en esas situaciones muy duras, la interpretación puede ser diferente. Hay personas que ante una situación muy dura pueden reaccionar como: sé que lo voy a pasar muy mal durante un tiempo, pero me voy a adaptar, voy a volver a ser feliz. Y hay otras personas que es: nunca voy a volver a obtener la felicidad. Tengo una ruptura, nunca voy a volver a tener la felicidad. Ese pensamiento marca un camino de sufrimiento mucho mayor que si la persona ante esa misma ruptura piensa: lo voy a pasar muy mal un tiempo, pero sé que pasado un tiempo voy a volver a ser feliz. Y me vais a perdonar que estoy viendo que la cámara del ordenador está un poquito sucia y le vamos a hacer así y así se ve mejor. Bien, vamos a ver la causa del sufrimiento. Porque claro, eliminada la raíz, eliminado el problema. Eliminada la raíz del problema, eliminado el problema. Bien, vamos a ello. Un segundito, que cuando veo si por aquí hay algún problema pierdo ya la diapositiva en la que estamos. La causa del sufrimiento, Buda lo llamó tanja. Es siempre algo de tipo emocional. ¿Y qué es tanja? Tanja se traduce como el deseo, el ansia, la dependencia, el apego. ¿Y el deseo de qué? Porque claro, dicho así parece como una cosa muy de tipo moral, muy de tipo religioso, pero vamos a entrar en profundidad en eso. ¿En qué quiere decir? Es el deseo, pero ¿el deseo de qué? Es el deseo de que las cosas sean de una manera diferente de como son. El deseo de que sean como nosotros queremos que sean y no como son, porque incluso si hay un problema y ese problema lo puedo solucionar, no es la frustración, no es la pataleta lo que va a solucionar el problema, sino que desde la serenidad encuentre qué es lo que hay que hacer. Para eso tengo que empezar aceptando que ahora hay una determinada situación para avanzar luego en el camino de una acción clara y concreta. ¿El apego a qué? El apego a la idea
de que las cosas tendrían que ser como yo creo que tienen que ser. Claro, somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Si no hemos llegado ya a los 8.000 millones, son 8.000 millones de mundos diferentes, 8.000 millones de ideas distintas de cómo debería ser el mundo, porque no es el mundo solo grande en su totalidad, sino el mundo con mi micromundo, con lo que yo quiero de ti, lo que yo quiero del trabajo, lo que yo quiero de otras cosas. Es el apego también a las situaciones y a las cosas que quiero que sigan siendo como eran antes, como a mí me gustaba o como eran de una determinada manera. Esto es el último short, el último vídeo cortito, estos verticales de 60 segundos o menos que se ponen ahora en YouTube, que es como el TikTok de YouTube. Y he subido uno sobre nuestra resistencia al cambio. Y esa es la causa de la infelicidad, esa es la causa del sufrimiento. En el momento en que nuestra mente se separa de la aceptación a la realidad y quiere que la realidad sea de otra forma diferente, es cuando empieza el sufrimiento, en cuanto aparece el rechazo emocional a la realidad. Bien, vamos a avanzar. Así que la no aceptación es la causa de todo el sufrimiento. Voy a ver si aquí hay algún problemilla. No, parece que está todo bien. Muy bien. Y seguís saludando porque os seguís acercando desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde muchísimos sitios. Bien. Muchas veces se confunde aceptación con resignación o con pasividad y no tiene nada que ver. La resignación, aunque parece que es lo mismo que aceptación, no, yo ahí voy a diferenciar. Incluso Eckhart Tolle habla de rendición, y aunque rendición y resignación etimológicamente incluso quieren decir prácticamente lo mismo, pero tenemos que dar un significado a las palabras, aunque sea acordar un significado, porque si no, no nos podemos entender. Entonces, para Eckhart Tolle la rendición es la aceptación y en la resignación es como, vale, me aguanto, pero no me gusta. Eso implica que hay rabia, hay frustración, hay impotencia. Se sigue pensando, en el fondo, esto no debería haber ocurrido, esto no debería haber sido así. Por ejemplo, a mí me pasó, este año a mi madre le ha dado un ictus y al principio, además no nos dejaban visitarla por esta situación del confinamiento que había entonces, en marzo, y no nos permitían visitarla, no nos permitían estar con ella en el hospital. Y entonces yo notaba que, aunque hacía la meditación y me acostaba con una transición al sueño todas las noches, que me levantaba con angustia. Y yo me decía, al cabo de unos días me dije, pero si yo estoy aceptando, yo sé que esto ha pasado y que no lo puedo cambiar. Pero me dije, no, no estás aceptando, porque si hay angustia en algunos momentos, si hay angustia por la mañana, es que no hay aceptación. Entonces empecé a trabajar hacia la aceptación completa de lo que había pasado, porque había una parte en mí que seguía pensando esto no tendría que haber ocurrido, si mi madre hubiera comido bien, si no estuviera esto de la pandemia, si no, muchos condicionales. Y aunque estoy segura que no me machacaba tanto la cabeza como a lo mejor otras personas, pero evidentemente eso estaba ahí. En cuanto empecé a trabajar esa aceptación completa, radical, absoluta, esa misma noche yo ya tenía muchísima más calma y me levanté con mucha más calma por la mañana y al cabo de 2 o 3 días se produjo un cambio enorme, gigante en mi estado emocional. Cuando trabajamos hacia la aceptación de verdad, se producen cambios. ¿Y cómo sabemos si estoy en la aceptación o no? Nos lo dicen nuestras emociones. Si hay angustia, es que la aceptación no es al 100%. Tan sencillo, tan crudo como eso. Si quedan emociones negativas, sigue habiendo frustración, impotencia, sigue habiendo pelea con la realidad. En la pasividad hay una resignación pasiva. En Andalucía
hay una frase, una expresión que se dice a veces que es ¿y para qué? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? Es como si no va a dar resultados. ¿Y para qué? Y eso lleva a una visión, lógicamente uno no hace nada porque estás pensando que no va a dar resultado, porque estás instalado, colocado, colocada en esa pasividad negativa, en pensar que nada va a dar resultado. ¿Para qué voy a meditar? Si de todas maneras la esencia de la naturaleza humana es que todos sufrimos, las cosas van a seguir pasando, van a seguir habiendo problemas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner a meditar? Y al final uno no hace nada. Y yo tengo un mantra últimamente que es meditación y acción. Es muy importante la meditación, pero eso no nos tiene que retirar de hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. De hecho, en la aceptación, nuestra mente está mucho más serena y si hay que hacer algo, no siempre hay que hacer algo, pero si hay que hacer algo, somos más capaces de diferenciar qué es lo que hay que hacer. Cuando estamos en la aceptación, en la serenidad, nuestra mente es un 90% más eficaz. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque se han hecho estudios y se ha visto que las personas que tienen ansiedad, que tienen estrés, cuando la mente está alterada por emociones negativas, esa persona es menos eficaz, disminuye su eficacia en tareas cognitivas, en el laboratorio, cuando se estudia, disminuye su eficacia un 90%, hasta un 90%, según cómo de fuerte sea esa carga emocional. Eso es muchísimo, es una barbaridad. Así que la serenidad es muchísimo más eficaz. Bien, vamos a seguir con las diapos, voy a cambiar. Vale, esto me recuerda efectivamente a una oración, que es la oración que lanzó Alcohólicos Anónimos, que se conoce como la oración de la serenidad, y que tengas una creencia religiosa o no la tengas, es un mantra que podemos repetir para avanzar justamente en esa dirección. La oración dice: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, sabiduría para conocer la diferencia. ¿Que no eres una persona religiosa? No tiene ninguna importancia. Cambia un poquito la frase y di: quiero tener serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Quiero tener valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Quiero tener sabiduría para conocer la diferencia. Y digamos que esta oración o esta declaración de intenciones sería la clave justamente de la serenidad. Si somos capaces de tener esa serenidad para aceptar lo que no puede cambiarse, valor para cambiar lo que hay que cambiarse y sabiduría para diferenciar las dos cosas, estamos en el buen camino. ¿Nos vamos a equivocar muchísimas veces? Claro que sí, pero es que en la equivocación aprendemos también. Entonces, cada vez que nos equivoquemos, tenemos que repasar, ver qué es lo que hemos aprendido de esa experiencia y continuar adelante. Es como decía Edison: he descubierto 5.000 maneras por las que la bombilla no funciona. Y lo decía también Dyson al inventar su tipo de aspiradora. Decía: 15 años de trabajo, 5.000 y pico modelos fallidos, 5.000 y pico formas en las que yo he descubierto que así no funcionaba. Y como vemos, es como también una filosofía positiva, incluso ante lo que podríamos llamar fracaso. Ahora bien, todos y todas tenemos sufrimiento. Y a lo mejor decimos: bueno, es que me siento culpable, si resulta que el dejar de sufrir depende de mí, eso me lleva a sentirme culpable. No, no es tu culpa. Aunque depende de nosotros dejar de sufrir, la verdad es que el estado de mente que nosotros hemos heredado en la especie humana es un estado de mente de sufrimiento. Nuestros padres sufrían, nuestra cultura sufre, el mundo sufre. La mente que nosotros hemos aprendido, la mente en la que nos hemos condicionado de niños y de niñas es esa. El estado de mente normal, entre comillas, estadísticamente hablando, es una mente que genera ella misma más sufrimiento a lo que son el dolor, los desafíos, las dificultades de la vida. Nuestra mente, al rechazarlo,
genera más sufrimiento. Pero ese es el estado normal, es la circunstancia normal del ser humano. En cada momento, las decisiones que tomamos, incluso si sufrimos o no sufrimos, depende de nuestro conocimiento, los condicionamientos de nuestra cultura, porque no es lo mismo nacer en una cultura, en una época de la historia o en otra, y nuestro estado de conciencia en ese momento, porque no es lo mismo pues el estado de conciencia de una persona con drogas o con medicación o de una persona borracha o con muchísimo sueño o muchísimo cansancio que el estado de conciencia de una persona que se ha levantado por la mañana, que ha descansado, que no le duele nada, que está fresca, que está bien, su estado de conciencia está más pleno. ¿Qué quiero decir también por estado de conciencia? La mayoría de las veces no somos conscientes de la mayor parte de la actividad que hay en nuestra mente. Es frecuente que yo le pregunte a las personas en la consulta, vale, ¿tienes ansiedad o tienes angustia o tienes este malestar, esta presión aquí? ¿Qué pensamientos tienes cuando tú tienes eso? La persona muchas veces no sabe qué decirme, no se ha dado cuenta de qué pensamientos le han llevado ese malestar y me dice, no, yo lo único que pienso es que quiero que se me quite. Pero eso es el pensamiento que tienes una vez que tienes el sufrimiento emocional, pero no es el pensamiento que te ha llevado a ese sufrimiento emocional. Entonces tenemos muy poca autoconciencia, muy poca conciencia de qué es lo que pasa en nuestra mente realmente. Y con la meditación, con ese trabajo, tenemos que ir aumentando esa conciencia. Vale, y lógicamente hay una buena noticia y es que el sufrimiento tiene un fin. Se puede acabar con el sufrimiento. Y es lo que los maestros nos vienen enseñando desde hace miles de años. Y lo que Eckhart Tolle, Byron Katie u otros maestros en la actualidad, maestros y maestras en la actualidad, porque Byron Katie es una mujer, no es un hombre a pesar del nombre de Byron, Katie es una mujer. Hay un final posible y hoy vamos a ver ejercicios y cosas que podemos hacer. Puedo tomar la decisión de no producir sufrimiento, lo que yo llamo sufrimiento gratis. Yo me acuerdo, yo he entrado y salido de la meditación varias veces en mi vida. Cuando yo era pequeña, mi madre tenía, en mi casa había libros y uno de ellos eran sobre maravillas del mundo y otro era sobre gente del mundo. Y en el de gente eran gente de distintos lugares, de distintas partes. Y había un hindú sentado en meditación que a mí me tenía hechizada y no sabía muy bien por qué. Y en el colegio de monjas al que yo iba, cuando tenía 15 años o así, me escondía en un sitio, llevaba a una amiguita conmigo, una compañera de clase conmigo, la arrastraba yo y me metía en un sitio, en el jardincillo, me metía en un lugar un poco escondido entre los arbustos, entre las plantas, y me sentaba en el suelo y decía, venga, vamos a meditar. Y me sentaba con las piernas cruzadas y decía, estamos meditando. Y no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo, pero yo quería meditar. Bueno, pues yo he ido así, entrando y saliendo. Y recuerdo perfectamente un momento en que me vino como una decisión muy clara y es, en la vida van a venir dificultades y esas dificultades me van a ocasionar dolor, pero lo que no quiero es de ninguna manera que esa situación me ocasione sufrimiento, el sufrimiento gratis. Es decir, voy a sufrir lo mínimo que tenga que sufrir, pero no más allá de lo que tengo que sufrir. Eso me lleva a aceptar el dolor, el desafío que va a venir, pero quiero avanzar en la dirección de dejar de sufrir. Vale, vamos a avanzar. Y esta es Byron Katie, de la que me habéis oído hablar muchas veces. Yo hablo mucho de Eckhart Tolle, de Byron Katie, que yo considero mis maestros actuales. Y Byron Katie tiene un libro básico que es Amar lo que es. Eckhart Tolle y Byron Katie transmiten el mismo mensaje, ellos son amigos, de hecho. Y yo suelo decir que con respecto a este trabajo de conciencia, Eckhart Tolle es como Tai Chi, como Qigong,
y Byron Katie es como karate o como kung fu para el ego. Ella nos dice que no se trata solo de aceptar lo que es, sino de amar lo que es, de amar profundamente lo que es. Si el sufrimiento tiene una causa que es el deseo de que las cosas o personas sean distintas de como son, es en la aceptación de lo que es donde encontramos ese final del sufrimiento. E incluso no solo en la aceptación, como os acabo de decir, sino, como ella dice, en el amor de lo que es. Y lógicamente eso ya va a ser un paso muy, muy difícil. Así que vamos a empezar con la aceptación y vamos a empezar con un trabajo más sencillo que el de Byron Katie para comenzar. Vale, me vais a perdonar que voy a poner el móvil en modo avión porque si no, de vez en cuando llaman y aunque lo tengo en silencio, pero vibra. Vale, vamos allá. Y Heidi dices, excelente reflexión, gracias. Vale, ¿qué cosas necesitamos? Vamos a ir viendo los pasos concretos que necesitamos. Lo primero que necesitamos es lo que podríamos llamar una perspectiva de conjunto más amplia. Abrir los ojos, darnos cuenta. El primer paso es darse cuenta. Es como en esa ocasión que yo me dije, la vida trae problemas, trae sufrimientos, pero hay un sufrimiento que tú tienes que es gratis y voy a ver si intento eliminar ese sufrimiento gratis, ese sufrimiento que no depende de las cosas que la vida trae, sino que depende de mí. O me acuerdo cuando yo tenía 16 años que me dije, vamos a ver, no sabes qué es lo que vas a hacer en la vida, no sabes si te vas a casar o no vas a casarte, si vas a tener hijos o no, no sabes exactamente en qué vas a trabajar, pero sí sabes una cosa, y es que te vas a morir. Y me dije, más vale que te vayas haciendo a la idea. Y empecé a leer libros sobre la muerte. Yo ya llevaba mucho tiempo pensando en la muerte, desde mi infancia, porque yo era una niña un tanto peculiar. Entonces yo pensaba mucho en la muerte. Pero a los 16 años me acuerdo muy claramente que tuve ese pensamiento y me dije, más vale que te vayas haciendo a la idea, porque es lo único seguro que tienes que vas a vivir en tu vida, vas a perder a seres queridos y vas a morir tú también. Así que acostúmbrate. Ese darse cuenta es el primer paso. Entonces, lo primero es conocer, aprender lo que hemos hecho hoy, qué es realmente el sufrimiento, qué es lo que lo causa. Y a partir de ahí tomamos esa responsabilidad de nuestro propio estado emocional. Darnos cuenta si hay un sufrimiento interno, alguna forma de negatividad, por pequeña que sea. Hay veces que decimos, no, yo estoy bien, pero a lo mejor estoy molesta o estoy un poco irritable o se me cae algo y hago... Son pequeñísimas formas de sufrimiento, pero son pequeñísimas formas de sufrimiento que se van sumando, una más dos, más luego otro 1, más luego un 3, más luego uno de intensidad 5 y vamos sumando, a ver dónde está el dedo, vamos sumando. Cuando nos queremos dar cuenta, el vaso de negatividad emocional está arriba del todo. Tenemos que aprender a observar esas pequeñas negatividades, esos pequeños rechazos a la realidad, observar qué tipo de emociones tenemos, qué pensamientos hay detrás, porque siempre hay algún pensamiento. Es decir, tenemos que aprender a observar la mente. Pero antes de aprender a observar la mente, que eso es un paso muy difícil, es como mirar con un telescopio la luna, tenemos que dar otros pasos previos, porque nuestra atención, nuestra conciencia no está preparada. Así que vamos a ver unas cuantas metáforas, unas leyes que tiene la mente para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué pasos tenemos que dar, por qué orden para empezar a trabajar en esta dirección hacia el final del sufrimiento. Porque además, fijaros, a ver, yo veo aquí en la encuesta, hasta ahora vamos a ver si puedo entrar en ella. Ah, sí, aquí. Vale, hasta ahora en la encuesta que he hecho me habéis puesto el 31% que meditáis alguna vez suelta y un 13% que no meditáis nunca. O sea que hay como un 45% de la gente, más o menos la mitad de la gente meditáis nunca o pocas veces. Y la otra mitad de la gente meditáis y os sienta bien, pero de ellas hay un 14% que últimamente os cuesta más.
Es decir, que hay como un 60 y pico % de personas que o bien no meditáis o no meditáis con suficiente frecuencia o os cuesta más, es decir, que necesitáis un poquito de trabajo, necesitáis una orientación o una reorientación en ese sentido. Bien, vamos con ello entonces. Bien, y vamos a utilizar unas metáforas que yo suelo emplear y son unas metáforas que yo utilizo siempre con mis pacientes y que se lo explico siempre en la consulta y que nos ayudan mucho a comprender cómo funciona la mente y cómo eso nos puede ayudar también a la hora de regular nuestras emociones. Pero primero tenemos que entender esas cosas. Bien, la mente funciona como la meteorología. ¿Qué diantres quiere decir eso? Si os fijáis un poco en el cielo como en esas diapositivas, las nubes son negras. ¿Por qué? Porque hay muchas nubes. Si en un cielo azul limpio, claro, despejado, empieza a llegar alguna nube, esa nube inicialmente es blanca, como esos cúmulos blanquitos que se empiezan a llegar o pasar por los cielos de verano, ¿verdad? Pero si se empiezan a acumular más nubes, se empiezan a poner grises, luego gris muy oscuro, luego negro, luego llueve. Con la mente es exactamente igual. Es decir, si en nuestra mente hay demasiada actividad mental, inicialmente cuando hay no tanta actividad mental es positiva, neutra, y luego va siendo cada vez más negativa hasta ser directamente tóxica y hacernos daño a nosotros y a nosotras mismas y también a los demás, porque si yo estoy mal, la gente que esté conmigo también va a estar mal, también va a estar sufriendo porque yo estoy mal. Entonces, esa es una ley muy importante, darnos cuenta que cuanto más actividad mental hay en el cerebro, hay en nuestra mente, más negativa tiende a ser esa actividad mental. Y lo vamos a ver aquí. Vale, vamos a ver esta diapositiva. Bien, voy a revisar aquí que haya alguna... Vale, otra vez se ha producido un error de estos de fluidez en la emisión. Vale. Hoy está. Y el otro día también en uno que hice en Facebook también estaba así un poquitito tonto. Vale. Vais a ver la diapositiva probablemente un poco borrosa, entonces probablemente, porque también el original en este caso está un poquito borroso, ¿vale? Y lo que quizá haga, he intentado ponerlo en limpio, pero no me ha dado tiempo. Y si lo logro poner en limpio de forma clara y en español, pues probablemente lo ponga en la pestaña comunidad. Vale, lo que vemos aquí en esta diapositiva, en estos círculos, es un estudio que hicieron dos científicos, Killingsworth y Gilbert. Y entonces vemos abajo, todos son circulitos y abajo hay 4 bolas un poquito más grandes. Y cuanto más a la izquierda, cuanto los números son más bajos, quiere decir menos satisfacción. Y cuanto más a la derecha, cuando los números son más altos, más satisfacción. Entonces, cuando nuestra mente está divagando fuera, no concentrada en lo que estamos haciendo, si es con pensamientos de tipo negativo es cuando nos sentimos peor. Si es de tipo positivo, nos sentimos mejor. Si es de tipo positivo nos sentimos mejor, de tipo neutro, bueno, pues un poquito entre medias. Pero cuando no hay ninguna divagación de la mente, cuando nuestra mente no está divagando y estamos centrados en lo que estemos haciendo, sea lo que sea, aunque sea coger el metro, es cuando emocionalmente, de forma muy curiosa, nos sentimos mejor, aunque no estemos haciendo algo que nos guste mucho. Perdonadme. Y es que veis esta figurita que hay aquí a la izquierda, en la diapositiva, son las zonas de nuestro cerebro
que están activas cuando nuestra mente está descansando. Por ejemplo, cuando estamos sentados esperando el autobús o cuando no estamos haciendo ninguna tarea que requiera mucha atención ni mucha concentración. Esas son las zonas que están activas. Se llama la red neuronal por defecto. ¿Y qué hace esa red neuronal por defecto? Esa red neuronal por defecto es repasar yo y mis asuntos, es yo y mi historia. Como dice Eckhart Tolle, yo y mi triste historia. Le tengo que decir esto, le tengo que decir lo otro, cuando haga tal cosa me tengo que acordar. Esas películas mentales, esa conversación interna continua, en la mayoría de la gente es cómo está la mente activa por defecto cuando no está haciendo ninguna tarea concreta. Entonces, esa es la función o esa es una de las leyes. La mente funciona como la meteorología. Cuantas más nubes, más negras se vuelven. Pero la mente es también como un coche. Eso quiere decir, vamos a cambiar aquí, eso quiere decir, si nosotros vamos por ciudad y vamos muy deprisa y hay semáforos y hay pasos de peatones, pero yo voy muy deprisa, voy a 60, a 70 kilómetros por hora, porque es una calle a lo mejor en la que no hay casi gente ni casi tráfico. Si de repente un peatón quiere pasar por el paso de peatones a esa velocidad, no me va a dar tiempo a frenar. Si yo atropello a ese peatón, la culpa no es del peatón que ha pasado, la culpa es de mi velocidad. Entonces, si mi mente tiene mucha actividad mental y muy acelerada, cuando ocurran cosas, cuando la vida traiga curvas o traiga imprevistos, yo no voy a poder reaccionar adecuadamente porque mi mente estaba ya súper cargada de pensamientos, súper acelerada, y esos pensamientos además ya eran negativos. Por lo tanto, ya tengo una carga de reactividad emocional negativa. Por lo tanto, no respondo en realidad a la situación, a lo que la situación demanda y necesita, sino que tengo una reacción de tipo emocional, con rabia o con tristeza o con miedo o con frustración. No es algo sereno, no es algo que tenga ninguna lógica. Bien, y vamos otra vez a las diapos. Y la mente es también como un río. Y aquí tenemos las diferentes etapas del entrenamiento de la mente. En Oriente nos decían que la mente era como un río porque ellos no tenían coches, no tenían automóviles. Entonces la metáfora que ellos solían utilizar es la del río. Y nos dicen que al principio del entrenamiento de nuestra mente, la mente es como una cascada. Si alguna persona de las aquí presentes ha estado al pie de una cascada alguna vez, habéis visto que que te tienes que agarrar con fuerza porque la cascada te chupa, la cascada te chupa y te tira. Entonces aquí se ve en la foto muy bonita, pero si esa persona se acercara más hacia la cascada ya sería peligroso porque es que se la traga y se la lleva. Entonces, da igual si lo que tenemos es ansiedad, si lo que tenemos es cualquier otro problema, ansiedad, angustia, depresión, tristeza, rabia, cólera, lo que sea, si esa actividad mental es muy fuerte como esa cascada y yo no tengo a qué agarrarme, entonces me va a tirar, me va a llevar, me va a arrastrar. ¿Y qué es a lo que tengo que agarrarme? Claro, siempre buscamos asideros externos, cosas externas a las que poder agarrarme, otras personas, recursos, y todo eso está muy bien, pero también necesito algo dentro a lo que poder agarrarme, y eso es mi conciencia y mi atención y mi capacidad de observar la mente. Pero cuando empiezo, eso no está nada entrenado. Cuando ya llevo un tiempo de entrenamiento, entonces mi mente es como esos ríos de montaña que el agua discurre a mucha velocidad. Si me meto ahí, me va a llevar, pero me es más fácil ponerme en la orilla, y con el tiempo se va convirtiendo en un río suave que va serpenteando suave, tranquilamente en la llanura, hasta que al final ese río desemboca en el mar. Como el tiempo, como el coche, como el río, así es la mente. Por lo tanto, cuanto más se acelera, menor
es nuestra capacidad de dar una respuesta adecuada a las situaciones. Un porcentaje muy amplio de las tareas que tenemos que hacer durante el día son tareas automáticas, son tareas que podemos hacer mientras estamos hablando con otra persona. Puedo conducir y hablar. Puedo ducharme y hablar, o puedo ducharme y escuchar la radio, lavarme los dientes y pensar. Puedo cocinar y hablar. Todo lo que pueda hacer y hablar significa que puedo hacerlo y tener mi cháchara mental interna. Y eso es exactamente lo que pasa. De esa forma la mente es otra vez como un coche que está con el motor siempre encendido. Y el coche es una herramienta extraordinaria, pero tenerlo con el motor siempre encendido es un gasto tremendo. Entonces, esta cháchara interna, este pensamiento es una estrategia, es una capacidad que tiene la mente, pero que esté activa todo el tiempo es un gasto enorme. Solo tiene que estar activa cuando tiene que estar activa, no más. Esta actividad excesiva y acelerada es la que tiene un poder que te absorbe y te atrapa, como una cascada, como un torbellino o como los móviles, que son como una extensión de nuestra mente y también nos absorben y nos atrapan. Y aquí quiero introducir también un concepto antes de deciros los pasos de trabajo que tenéis que hacer. Quiero introducir unas ideas más, y es que debido a estas leyes, de todo eso depende nuestra capacidad de regulación mental. Inicialmente, cuando un bebé nace, no tiene ninguna capacidad de regulación mental, ninguna, cero. Bueno, algunos parece que nacen con un dedalillo, porque hay bebés que cuando tienen hambre se embarracan como, yo que sé, como si les estuvieran arrancando la piel a tiras, y hay otros bebés que tienen hambre y hacen que no llegan ni a llorar, hacen protestan un poquitito y ya está. Pues a lo mejor resulta que ese bebé tiene una capacidad de regulación emocional ya de entrada un poquitito mayor que el otro. No lo sabemos porque, o a lo mejor es que lo siente menos. Lo importante es que nos demos cuenta que no solemos tener una gran capacidad de regulación emocional y que solemos tener un aljibe, una bañera de regulación emocional. Aquí en Andalucía se utiliza la palabra aljibe, que son lugares donde se guarda agua para cuando no llueve, cuando vienen los periodos de sequía en el verano, que aquí en Andalucía, en el sur de España, son bastante largos. Entonces, imaginaros como ese aljibe donde se guarda el agua, y ese aljibe, esa capacidad de regulación emocional, da igual que sean emociones positivas o negativas, que sea actividad mental positiva o negativa. Si es mucha, mayor que la capacidad que yo tengo, ese aljibe se va a desbordar. Pensar, por ejemplo, en algunos personajes famosos que ha habido, por ejemplo, aquí en España, Rosa, de Operación Triunfo, y en Inglaterra, en UK Got Talent, esta chica, ¿cómo se llamaba? Susan Boyle. Susan Boyle. Bueno, pues fueron dos personas que, teniendo un gran éxito, les costó mucho, muchísimo superar, superar ese éxito, adaptarse a ese éxito. Tuvieron ansiedad. Susan Boyle incluso estuvo ingresada en un hospital con crisis de ansiedad poco antes de la final. Estaban viviendo la mejor oportunidad de su vida y, sin embargo, emocionalmente lo estaban pasando fatal porque era demasiado para su capacidad de regulación emocional y necesitaron un tiempo para aprender eso. Todo necesita su tiempo. Vale. Ay, esta no es la que yo quiero, perdonar. Vamos a ver aquí. A ver qué es lo que yo he hecho. Aquí, vale. Ahí, sí, esto ya sí. Vale, pasamos a las diapos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito, por un lado, cerrar el grifo, que no haya tanta actividad mental. Y por otro lado, necesito ampliar ese aljibe, que es muy chiquitín. También en ese aljibe, es lo que quiero, estos son dibujos que he hecho yo. Hay veces que algunas personas
se bloquean más, tienen más problemas para regular un tipo de emoción que otras. A lo mejor regulamos bien el miedo, la envidia, la tristeza y a lo mejor la rabia por motivos de nuestra vida, de nuestra personalidad o de nuestra infancia. A lo mejor todo lo que tenga que ver con la rabia lo regulamos peor. Cuando yo era joven, cuando tenía 16 años, leí un texto oriental que es el Bhagavad Gita y hubo una frase que desde entonces se me quedó grabada, aunque en aquel entonces no entendía demasiado bien qué era lo que quería decir. La frase dice, vamos a ver, la frase dice, logra la paz la persona cuyo corazón es como el océano, en cuyo lecho desaguan todos los ríos y no lo desbordan. Eso quiere decir, literalmente, que nuestro país puede estar en guerra, que pueden haber matado a la mitad de nuestra familia y que podemos haber perdido las piernas y estar en un campo de refugiados y nuestro corazón estar sereno. Y diréis, ¿eso es completamente imposible? No, no es imposible porque ya hay muchas otras personas en el mundo que lo han conseguido, que han vivido situaciones extremas y han avanzado en esa dirección. Hay un libro de un periodista con el Dalai Lama, pero que habla no solamente de historias de Oriente, sino de otras personas en Irlanda, en Sudáfrica, en distintos lugares del mundo. Es un libro difícil de conseguir. En inglés es fácil de conseguir, en español es difícil, pero se puede conseguir, que se llama La sabiduría del perdón. Y son personas que han vivido situaciones extremas y que han conseguido que su corazón sea como el océano, en cuyo lecho desaguan todos los ríos sin desbordarlo. Si mi corazón es como un aljibe, no me voy a regañar por eso, no me voy a sentir culpable. Acepto que mi corazón ahora mismo es como un aljibe que tiene poca capacidad de regulación emocional y voy a intentar ampliarlo. Hay una historia que cuenta en ese libro de cuando los chinos invadieron Tíbet y uno de los jóvenes, un adolescente, se pasó a la resistencia y bueno, lo pillaron. Y estaba encarcelado y lo torturaban todos los días y el chaval tenía nada más que 16 años. Luego logró escapar de la prisión y logró llegar a la India, a Dharamsala, y ahora es un monje ya muy mayor, muy anciano, es amigo del Dalai Lama, y también le llevaron a Estados Unidos para estudiar, eso ya lo contaré en otra ocasión, pero para estudiarle. Y él cuenta que todos los días le torturaban y él no sabía cuánto dolor le iban a infligir, qué le iban a hacer, si le iban a matar, si lo iba a aguantar o no. Y vivía en el pánico y en el odio. Y se dio cuenta que estaba a punto de volverse loco, que estaba volviéndose loco. Entonces tomó una decisión. Y es que sus carceleros eran dueños de cuánto dolor le infligían cada día, de si le daban de comer o no, de si le permitían dormir o no, de si le mataban o no le mataban, pero que de su mente él era el único dueño. Y a partir de ahí, él no era un monje, pero a partir de ahí empezó a trabajar el perdón y el amor a sus carceleros. Que cualquiera diríamos, pero ¿cómo puede ser si se te va la cabeza en esas circunstancias? Es completamente normal y lo es. Pero él decide hacer algo fuera de lo normal, pedirse o decidir, ellos no son dueños de mi mente, yo me voy a revelar de otra manera y es recuperar mi mente. Y lo consiguió, y consiguió salir de la cárcel, a lo mejor por eso, porque pudo lograr esa serenidad y por eso luego se hizo monje, porque ya estaba en esa serenidad. En realidad, bueno, él quería continuar ese camino que ya había comenzado, pero ya lo había comenzado. Vale, seguimos con las diapos. Vale, y ahora vamos a ver qué trabajo es el que tenemos que hacer. Bien, lo primero que tenemos que hacer es empezar a fortalecer el core de la mente. ¿Qué es esto del core de la mente? ¿Qué es esto, Yolanda? Bien, si hacemos pilates, si alguna de vosotras o vosotros habéis hecho pilates alguna vez, sabéis que en pilates se habla del core. Y el core es esta zona central del cuerpo, esta zona abdominal. Si
Haces natación, el core tiene que estar fuerte. Si haces bicicleta, también el core tiene que estar fuerte. ¿Que te duele la espalda? Es mejor que el core esté fuerte porque tu espalda se va a sujetar mejor si el core, los abdominales están fuertes. ¿Cuál es el core en la mente? El core en la mente es nuestra capacidad de atención. ¿Y cómo parte esa atención? Esa atención parte de ser como una hoja al viento. Sopla el viento en una dirección, para allá que va. ¿Que sopla para la derecha? Para la derecha. ¿Que sopla para la izquierda? Para la izquierda. Y necesitamos que esa atención sea como el bambú, sea flexible, que se pueda orientar a lo que sea que surja en la vida, pero que sus raíces no se muevan. Así que empezamos haciendo meditación, pero ¿en qué? Empezamos con el cuerpo y con la respiración. Hacer meditación en el cuerpo y en la respiración son lo que yo llamo los dos pilares básicos de la meditación, y esos dos pilares básicos es como ese gimnasio, y es difícil ese tipo de meditación, porque pensar un poco, prestar atención a una película es fácil, prestar atención a un libro es relativamente fácil, pero prestamos atención en la respiración y es, tomo aire, lo suelto. Tomo aire, lo suelto. Y es verdad que mi respiración va a ser cada vez diferente, pero siempre voy a inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. No hay otra cosa. Así que eso es como el banco de pesas, como decir, venga, voy a trabajar bíceps, y es muy difícil. Lo que nos dicen los estudios es que a los 4 segundos cuando empiezas a meditar, a los 4 segundos de empezar a centrarte en la respiración, ya te ha venido el primer pensamiento distractor. Eso quiere decir que en una meditación de unos 10 minutos te han venido unos 200 pensamientos distractores, y esa es la sensación que literalmente tenemos de un bombardeo continuo de la mente que nos saca de la conciencia en la respiración. Y entonces tenemos que entrenar esa atención, que está como una hoja al viento, para poder tenerla más centrada. Para las personas que no habéis meditado nunca, porque habéis dicho un poco más del 10% nunca habéis meditado, entonces, ¿qué postura sería la más adecuada para meditar? Bueno, tenéis la postura de Padmasana, del loto, con las piernas cruzadas. Tenéis, muchos meditáis en posturas tumbada, incluso en la cama. Esta sería la mejor postura tumbada, que es la postura de yoga, se llama del cadáver, Savasana. Y los brazos y las piernas están un poquito abiertos. Y esta es una postura de relajación. Y veis que hay una línea en el cuerpo, cabeza, cuello, columna, están en línea, no está torcido en absoluto. Y esta otra en una silla o con las manos sobre el regazo. En vez de aquí, las manos pueden estar sobre las piernas, ¿vale? Bien, para las personas que nunca habéis meditado, os voy a ir dejando los enlaces en el chat, los voy a poner luego en la descripción del vídeo, pero aquí en el chat los vais a tener también. A ver si puedo, si me deja. Sí, vale. A ver si me deja. Bien. No sé si se ha logrado enviar. Sí, ahí está. Vale. Estas son entonces, esta es
una de las meditaciones para comenzar que a mí más me gusta. Es quizá la que más me gusta para comenzar a meditar. Y tenéis también esta otra de respiración, que es una de las que más me gusta a mí. Grabaré más en el futuro, ¿vale? Pero de momento tenéis estas, ¿vale? Lo dejo por aquí. Este otro enlace. Muy bien. Vale, cierro aquí. Y vamos, os voy a pasar también una lista. Vale, esta sería una lista de reproducción que son las meditaciones que yo considero ideales para las personas que comienzan a meditar. Todas las que en mi canal tienen el nombre de primeros pasos, son para aquellas personas que comienzan. Cuando llevas con la de primeros pasos un tiempo, entonces conviene avanzar al cuerpo. Y os voy a decir por qué. La de primeros pasos son cortas y tienen un ratito en el cuerpo, otra en la respiración, y yo doy poco tiempo para centrarse en el cuerpo y en la respiración. Enseguida verbalizo para que no os distraigáis demasiado, porque al comienzo las distracciones son mucho mayores. Cuando la mente está más entrenada, cuando la atención está más entrenada, entonces es más fácil. Pero al principio las distracciones son muy grandes y son muy numerosas. Cuando llevamos un tiempo haciendo estas meditaciones en los primeros pasos, antes de pasar a la respiración, yo recomiendo yo y los maestros recomiendan empezar por la meditación en el cuerpo. Son muy relajantes, es verdad, pero aquí el objetivo no es la relajación. En la meditación el objetivo no es la relajación. En la meditación el objetivo es adquirir la capacidad de poder observar la mente para acabar con ese sufrimiento. Pero para poder observar la mente tengo que empezar entrenando la atención y es esta primera fase. Entonces, en el cuerpo estoy unos segundos centrada en los tobillos, en las piernas, en los muslos, en la espalda. Es como un caballo salvaje que va recorriendo un espacio. Antes de que yo le pueda poner ninguna silla y me pueda subir encima del caballo, el caballo necesita un espacio controlado, pero un espacio por el que correr. Ellos solían poner el ejemplo de cómo se doma un caballo salvaje. Entonces, después de primeros pasos, empezar por el cuerpo, por las meditaciones en el cuerpo. Y después pasar a las meditaciones en la respiración. Y os dejo aquí la lista de reproducción de meditaciones en la respiración. ¿Vale? Pero no os preocupéis que esto, aunque os lo paso aquí y lo podéis ir guardando ya, lo vais a tener también en la descripción del vídeo. Cuando acabe esto, mañana, en la descripción del vídeo añadiré todas estas cosas. Vale, corto aquí, muy bien. ¿Y cuánto tiempo me tengo que mantener con estos ejercicios? Bien, en los cursos de entrenamiento en meditación, cada uno de estos pasos y en el programa que yo tengo de meditar, que son 10 pasos, normalmente la mayoría de los cursos son 8 pasos, el mío es de 10 pasos, nos suelen decir cada paso una semana, pero es porque es una primera etapa exploratoria. Una vez que yo he hecho un paso cada semana, entonces es cuando en realidad debería volver a empezar. Y es como, bueno, vale, venga, pero voy a fortalecer, voy a repasar esos pilares. Cuando yo me tomé en serio la meditación, una cosa que hice fue, en vez de más meditaciones variadas, pues como las que yo tengo también, de emociones, yo tengo muchísimas meditaciones de emociones, en vez de esas fue la respiración.
y yo era con Alan Wallace. Yo tenía 3 que eran mis favoritas y había una que era la más favorita, luego una segunda y luego una tercera. Y la que era más favorita era la que más hacía y estuve durante 6, 8 meses haciendo solo eso. Es decir, fortaleciendo el core, fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Yo creo que eso es lo que me permitió después, cuando descubrí a Eckhart Tolle, cuando Eckhart Tolle decía, céntrate en el ahora, poder hacerlo realmente, porque había hecho ese entrenamiento, como ese entrenamiento de pesas, de fortalecer ese core, porque si no es muy difícil. Y hay personas que hacéis las meditaciones en las emociones y os sirven, os ayudan muchísimo y todo lo que os ayude es seguir haciéndolo. Pero hay otras personas que cuando hacéis las meditaciones en las emociones os ponéis peor y decís, es que la meditación me empeora. No, la meditación no empeora, la meditación te da agujetas, agujetas emocionales. La meditación te hace ver lo mal que estás. Si yo no tengo costumbre de hacer deporte, si voy al gimnasio, me apunto al gimnasio, me apunto a yoga o me apunto a pilates o me apunto a cualquier cosa, me va a doler todo. Me van a doler partes del cuerpo, músculos del cuerpo que no sabía que tenía. Eso no quiere decir que el deporte sea malo. La gente que hace deporte se lesiona, claro que se lesiona. Pero eso no quiere decir que el deporte sea malo. En su conjunto, las personas que hacen deporte están mucho más sanas, están mucho mejor que las personas que no hacen deporte. Y en su conjunto, las personas que practican meditación están más serenas que las personas que no practican meditación, lo que no quiere decir que cuando empecemos a meditar no notemos lo mal que estamos y no tengamos esas agujetas terribles y que necesitemos de la ayuda de alguien que nos vaya orientando y que necesitemos a veces ir muy despacio. Porque si yo estoy muy mal de forma física, no voy a empezar corriendo 10 kilómetros. Voy a empezar a lo mejor caminando 3 kilómetros o 4 y luego ya veré cómo voy a ir subiendo. Pues con la meditación es igual. No voy a empezar por lo más bestia, voy a empezar un poquitito más abajo, con algo más básico. Y si ya tenéis práctica en la meditación, hay un porcentaje, ya están aquí las alertas de que otra vez la cosa no ha estado fluida. A ver, un 16% hasta ahora me decís que últimamente os cuesta más. Cuando os cuesta más, volver a las del cuerpo y la respiración, volver a esos pilares básicos y manteneros ahí durante varias semanas antes de continuar avanzando. Es decir, de nuevo, fortalecer el core. Vale, y vamos con... Vale, ¿y por qué fortalecer ese core? Estamos estabilizando la atención para poder observar la mente. Antes de hacer meditaciones que nos permitan observar la mente, y a pesar de que me pasa tal cosa de salud, a pesar de que me ocurra esto a nivel emocional, mantenerme, si no serena del todo, más serena que antes, más serena de lo que yo antes era capaz, tengo que estabilizar esta atención. Si alguna vez habéis intentado sacar una fotografía de la luna con el móvil, habéis visto lo mal que sale. Y si os gusta la fotografía y habéis querido hacer una fotografía de la luna, habréis descubierto lo difícil que es. Y desde luego, una cosa que necesitamos es un trípode. Pues antes de poder observar la mente, necesito estabilizar. Necesito estabilizar esa atención. Si no, no voy a poder. Entonces, antes de entrar en las meditaciones, en las emociones, mi atención tiene que haber estado lo suficientemente estabilizada, serena y fuerte. Y entonces es cuando puedo empezar a hacer meditación en las emociones. Si antes la estáis haciendo y os va bien, seguir con ello. No dejéis lo que ya os ayuda. Pero si veis que al hacer meditación en las emociones os sentís mal, dar pasos hacia atrás y volver al core, volver al cuerpo, volver a la respiración y diréis, pero es que Yolanda, entonces no trabajo las emociones. No, es que antes de trabajar las emociones es muy importante que fortalezcamos eso. Vale, quiero ver que todo está bien por aquí. Sí, parece que está todo bien por aquí.
Y de ellas, de todas ellas, os he dejado la lista de reproducción de las meditaciones en las emociones. De todas ellas, una de las que más me gusta es esta. Vale. Que esta es una meditación de mindfulness puro, que es, tengo esta emoción, la observo, tengo esta emoción aquí y genero un espacio y observo. Estoy como la cámara de fotos en el trípode observando la luna y genero distancia y la observo. No pretendo cambiarla, no pretendo disolverla, solo mirarla. Y genero espacio y observo. Y acepto lo que hay. Y observo. Y acepto lo que hay. Y en la aceptación voy a encontrar paz. Y la emoción puede ser que se disminuya o desaparezca. Pero si puedo observarla, si estoy aquí pegada, no estoy observando, estoy identificándome con la emoción. Si genero una distancia y no juzgo la emoción, no juzgo que no debería estar ahí, sino que acepto que ahora mismo eso está ahí, entonces empieza a surgir la serenidad. Es lo que dice Cartole. ¿Qué ocurriría si al ser infeliz aceptaras que ahora eres completamente infeliz? Pues ocurriría que dejaríamos de ser infelices. Eso es lo que ocurriría. Y además de todo esto, la meditación sola, en el momento de la meditación, no es suficiente, tenemos que empezar a abrir espacios en la mente. ¿Y qué quiere decir abrir espacios en la mente? Quiere decir que, a ver, un momentillo, que entramos, vale, cojo la diapo, aquí, vale, que varias veces al día, aquí, esto es, varias veces al día, Eckhart Tolle nos dice que una forma de conseguir cambios, una mayor serenidad, una mayor aceptación, un estar en el ahora es varias veces al día hacer 1, 2, 3 respiraciones conscientes. Y nos dice, y es completamente gratis. Entonces, hay un tipo de vídeos que no existía en YouTube. Hay unas aplicaciones que se llaman Mindfulness Timer, que es como un recordatorio mindfulness, pero yo buscaba que si existían vídeos que fueran música y que cada cierto tiempo tuvieran un recordatorio mindfulness. Y no existían. Entonces yo he hecho ese tipo de vídeos, ahí tenéis el enlace, y de momento solamente existen en mi canal. Sé que más adelante los copiarán, pero de momento solamente existen en mi canal. Empezamos con, bueno, primero explico un poquitito porque es un concepto nuevo, luego una mini meditación de 1 minuto, música o sonidos de la naturaleza, a la hora mini meditación de 1 minuto, a la hora mini meditación de 1 minuto, en 3 horas 4 mini meditaciones. Eso lo podemos poner de fondo mientras estudiamos, mientras trabajamos y nos recuerda hacer esas mini pausas en la mente. Además de que cada hora hay una mini meditación, cada 15 minutos, en el último, por ejemplo, hay un sonidito que nos recuerda que miremos la pantalla y en la pantalla vamos a ver un recordatorio de hacer una respiración consciente. Y la otra, vale, es esta, que es una lista en la que tenéis estos vídeos, pero también tenéis otros que son para, por ejemplo, mientras estamos meditando, limpiando o mientras estamos caminando. Poder tener plena conciencia mientras hacemos otras cosas que son de tipo automático. Estos ejercicios no son meditación, son actividades meditativas, pero son muy importantes y nos ayudan muchísimo a calmar y serenar la mente. En este vídeo, en esta ocasión, en este directo, vamos a la cámara principal, os he dado todo un programa
de cómo empezar a regular la mente, fortalecerla, regularla, cómo yo enseño cómo empezar con la meditación. Y tengáis el problema emocional que tengáis, todos en algún momento tenemos problemas emocionales o nos ocurren cosas que son difíciles. Entonces ahí es cuando podéis aplicarlo y ahí es cuando podéis empezar a mejorar. Pero no solamente cuando pasan cosas, trabajar antes, trabajar ese core antes, trabajarlo desde ahora, de esta forma como os lo he dado, con estos pasos detallados que os he dado, ir avanzando poco a poco. En unas semanas vais a empezar a notar cambios, mejoría, y cuando pase más tiempo, más cambios, más mejoría. Al principio lo podéis notar, algunas personas notan como que aumenta la ansiedad. No es que aumente la ansiedad, es que estás viendo lo mal que está, como os decía con el deporte. Yo me acuerdo cuando yo empecé a meditar, utilizaba unos auriculares de estos pequeñitos y me daban unas taquicardias tan grandes. Yo sentía el latido aquí en el oído y en todo el cuerpo. Y yo decía, madre mía, si se supone que esto es para relajarme, yo estoy con una taquicardia tremenda. Tardaron como un mes o así en quitárseme las taquicardias esas. Así que hay que tener paciencia y constancia. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Este sería el momento de hacer preguntas y si en algún momento queréis hacer un super chat, ahí abajo del chat aparece un simbolito de dólar para hacer un super chat y colaborar con el canal. Pues si hacéis alguna pregunta por el super chat, la respondo de inmediato y si no, os voy respondiendo. A ver. Blanca, para ir caminando, ¿cuál? Lo que he dicho, no sé si has llegado, Blanca, tarde, pero el orden es el que he dicho. Os he dejado los enlaces, luego puedes volver a ver el directo, pero el orden es el... para ir caminando, ¿cuál? Sí, en la lista de reproducción última hay un vídeo que es para caminar, ¿vale? Ese. En esa última lista de reproducción, que es esta de aquí, y os voy a pasar el de caminar. Comando C, vale. Os lo paso aquí. A ver. Caminar. Este. Ahí está. Bien. Vale, ha habido veces que ha habido eco, vaya por Dios. Sí, Rodolfo, hay que ser agradecidos por todo, porque incluso cuando fallece una persona, como tú dices, hemos tenido a esa persona y ha sido un regalo. En mi familia ha habido una pérdida también recientemente y es una tristeza, pero ha sido un regalo tenerla con nosotros, ha sido un regalo enorme e incluso en la fase final era también un regalo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, parece que no tenéis preguntas, que todo lo tenéis clarísimo. Vale, aquí se ha ido, no se ha ido, vale. Vale, es que hay un delay muy grande entre lo que yo hablo y cómo aparece. Vale, gracias a vosotros también. ¿Cómo se hace un diario de la gratitud, Naivi? Pues mira, hay varias formas de hacerlo, pero una que se suele... me puedes encontrar en Instagram. Sí, si entras en la pestaña Más información en mi canal de YouTube, está el enlace de Instagram y ahí pinchas y ahí estoy, ¿vale? Pero si no, buscas en Instagram Yolanda Calvo y ahí estoy. Y me habéis preguntado, espérate que se me ha ido... A ver... El diario de gratitud. Una forma es, al final de cada día, haz una reflexión de 3 cosas en ese día por las que dar las gracias. No hace falta que sean... Hoy perdonar que estoy mirando la cámara que no es. No hace falta que sean cosas gordas, importantes. He tenido un aumento de sueldo. Gracias, universo. No. Pueden ser cosas pequeñas. Un pájaro que cantaba en la rama de un árbol,
la lluvia que ha caído, que empapa la tierra y que es necesaria para la agricultura y que limpia la atmósfera. Puede ser también un niño que sonreía en un semáforo. Puede ser el hecho de que tengamos una cama. Puede ser el hecho de que estemos respirando, de que haya aire para respirar. Puede ser el hecho de que hayamos comido ese día. Cosas sencillas, cotidianas, diarias, que están en nuestra vida y que no agradecemos nunca. Cuando nos vamos fijando en todas esas pequeñas cosas, nuestra mente, nuestra conciencia pasa de una conciencia de necesidad, no tengo esto, me falta lo otro, a una conciencia de abundancia y de gratitud. Y como el universo muchas veces es como un eco, un boomerang de lo que nosotros emitimos, si emitimos gratitud estamos emitiendo abundancia y de alguna manera el universo nos devuelve abundancia, porque incluso en el momento más difícil, como nuestra mente está abierta a lo positivo, a la gratitud, a lo que está, lo vamos a encontrar la ayuda necesaria, porque nuestra mente está orientada en esa dirección. Hay una cosa en psicología que se llama profecía autocumplida, y es que de alguna manera tanto nuestro pensamiento positivo como el negativo va trayendo eso, va trayendo lo que en nuestra mente hay, lo traemos. Es decir, si una persona tiene miedo de caerse, es más fácil que se caiga. Vale, decirme si hay alguna otra pregunta. Gracias Rosalinda, gracias María de la Sierra. Miricaplan, ¿te gustaría seguirme? Pues muy fácil, le das a suscribirte en el canal y ya está, eso es gratis. Y si os suscribís, pues pincháis, hay una campanita a la derecha, pincháis en la campanita de arriba que dice todas, para que YouTube os avise siempre de todas las novedades que haya en el canal. La atención es una herramienta de la conciencia. Bueno, aquí entramos en palabras que son muy difíciles de definir en Occidente. Es como definir el amor, es muy difícil. Supongo que aquí hablas de conciencia con mayúsculas como de la conciencia o la conciencia fuente, y la atención es ese darse cuenta, y la conciencia yo la percibo como algo más grande que la atención. En ese sentido, la atención sería una herramienta de la conciencia y una herramienta de la mente. Vale, os voy a dejar aquí también mi perfil de Instagram y así también lo podéis tener. Vale, no sé si tenéis alguna otra pregunta porque ya llevamos mucho tiempo. Tania, has preguntado más arriba. A ver, ¿qué has preguntado más arriba, Tania? A ver, a ver, a ver. A mí me gustaría saber si cuando nos ponemos en el aquí y ahora vale llevar los buenos recuerdos, las memorias felices. Eso no es estar en el aquí y en el ahora, Tania. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque en muchas ocasiones confundimos y creemos que es tener pensamientos positivos. El aquí y el ahora es el aquí y el ahora, no son recuerdos. A veces nos van a venir recuerdos, muy bien, entonces es aceptar en el aquí y en el ahora que de forma espontánea ha venido un recuerdo, positivo o negativo, da igual. Aceptar en el aquí y en el ahora lo que hay, incluso en esa actividad mental. Y entonces me centro en la respiración, en el cuerpo, escucho, si hay alguien que está hablando, escucho, estoy en el aquí y en el ahora y estoy presente en lo que ocurre fuera de mi cuerpo, en mi conciencia, en el espacio de mi conciencia y de mi mente. Pero no es traer a propósito recuerdos del pasado, es permanecer en el ahora. El pasado está en el pasado, ya no existe, y el futuro tampoco. Pero si viene algo, lo observamos. Blanca, terapia online, si hago, sí, entrar en mi página web, la voy a poner aquí. Vale, ahí. Y ahí viene también, tenéis cómo contactar conmigo para la terapia.
Vale, a veces es que me hacéis preguntas y se me pasan porque mientras estoy hablando habéis escrito una pregunta y entonces ya se me pasa. ¿Algún consejo para vencer el insomnio? Pues mira, hay todo un vídeo en mi canal, que es un directo que hice con consejos para el insomnio, para recuperar un sueño profundo y reparador. A ver, ¿dónde está? Aquí. Os voy a dejar el enlace. Tania, ya has comprendido, estupendo. Y Tania y muchas otras personas aquí sois grandes seguidoras y seguidores míos. Muchísimas gracias. De verdad que sois personas maravillosas y que me dejáis unos mensajes muy, muy lindos. Dices, Beatriz, ahora entiendo por qué lo pasaba mal en algunas meditaciones. No he hecho los pasos que has explicado. Sí, le pasa a mucha gente, Beatriz. Y por eso yo he querido hacer este directo para explicar muy bien los pasos, porque incluso a mí a veces me pasa que venís a terapia conmigo, me decís que ya tenéis experiencia en la meditación, entonces como ya tenéis experiencia, en vez de empezar por el paso 1, por el comienzo, digo, bueno, pues podemos empezar directamente por las emociones, a trabajar emociones, porque esta persona ya tiene experiencia. Y se ponen muchísimo peor porque en realidad ese trabajo inicial detallado de paciencia no se ha realizado. Que si puedo dejar este vivo en el canal, claro que sí, este vivo se queda siempre guardado. No voy a hacer yo un vivo y tirarlo, ni muchísimo menos, con el trabajo que cuesta. Vale. Ana, la animadora de Sevilla, claro, Ana, muchas gracias, bienvenida. Vale, bien, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Si por aquí va a otro ritmo. Vale, creo que ya no hay más preguntas. Es que por un lado lo veo a un ritmo y por otro lado lo veo un poquitito más deprisa, más rápido, con menos retraso. Vale, te ayuda también la melatonina, sí, a mucha gente, que es una sustancia natural, por favor. Sí, algún consejo para relajar una contractura en el cuello, la tengo todo el tiempo. Pues Clotilde, las meditaciones en el cuerpo te pueden ayudar mucho, pero cuando hay una cosa como una contractura, yo recomiendo algo físico, es decir, acudir a un fisio y que te masajee ahí bien, bien masajeado. No encuentras el enlace en mi web, entra en yolandacalvo.com y ahí está. Vale, gracias Alicia, me alegro que estáis aprendiendo. Bien, si no tenéis más preguntas, dejamos aquí este directo que ya es mucho, mucho tiempo, llevamos casi 2 horas. Y fijaros, ahora hay 219 personas. La verdad es que me alegra muchísimo que seamos 200 personas, más de 200 personas, queriendo dejar de sufrir, queriendo ser más felices. Porque fijaros, si somos más felices, las generaciones futuras van a ser también más felices. No hay nada que un padre o una madre quiera más que sus hijos sean felices. Pero ¿cómo van a lograr que sus hijos sean felices si ellas no lo son? Es imposible. ¿De dónde lo van a aprender? Es como si yo quisiera que mis hijos hablaran alemán como un nativo, pero en casa no se habla alemán. De algún lado lo tienen que aprender. Entonces, no es egoísmo. Si yo trabajo hacia ser más feliz, hacia una mayor serenidad, una mayor aceptación, entonces es algo que voy a transmitir a mis hijos, hijas, nietos, nietas, a las generaciones futuras. Es un mundo más feliz. Y a mí me gusta mucho la definición de felicidad que da Matthieu Ricard en el libro En defensa de la felicidad. Y la define como ese estado de plenitud y serenidad que es conquistado, es decir, que es trabajado, es de pico y pala, es algo que trabajamos, no nos es dado porque como me han regalado esto, como he conseguido esto, como tengo esta herencia o como me ha tocado la lotería, soy feliz. No, es algo trabajado y es independiente de las vicisitudes que la vida tiene, porque la vida trae cosas.
pero mi estado de plenitud y de serenidad puede no depender de esas cosas que la vida trae, porque la vida las va a traer. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Y dices, Rosa, que quieres ser más feliz, que eres muy emocional. Uno puede ser muy emocional, no tiene, pero podemos ser, imaginaros que esta es una banda de frecuencia y esta es otra banda de frecuencia. Aquí están las emociones negativas y tóxicas y aquí hay más serenidad y más plenitud. Uno puede ser muy emocional aquí. Siempre hago esto porque siempre vamos a tener altibajos y uno puede ser más emocional aquí o podemos ser más emocionales aquí. Entonces tenemos que subir nuestro estado de conciencia hacia una mayor serenidad y plenitud. Sois maravillosos, sois maravillosas. En realidad vuestro estado de conciencia es puro, perfecto, maravilloso. Solo tenéis que descubrir la persona maravillosa que realmente sois, porque lo sois. Quereros, cuidaros, quiérete, cuídate y quiérete cuidándote con esta meditación, llevando una vida sana, tranquila, equilibrada. No alimentes pensamientos tóxicos, no envenenes tu cuerpo con comida mental basura. Cuida lo que metes aquí, desde fuera y desde dentro. Y nos vemos en otro directo. Quiérete, os quiero. Hasta la próxima.